Work on the Computer. Bueno, buenas tardes. Esta es la segunda clase de la asignatura de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y lo que vamos a discutir hoy, a diferencia de lo que hicimos la clase pasada, es cuáles son las condiciones adicionales que se necesitan para tener definido un problema, para encontrar una solución. Un problema de ecuaciones diferenciales para encontrar una solución. Y si esa solución primero existe, que en general la existencia de la solución está medio mezclada con el método de obtener la solución. O sea, si yo tengo un método para obtenerlo, claramente esa solución existe. Y lo que, con lo que voy a tener más problemas o más dudas es si la solución que voy a encontrar es una solución única o es una de muchas soluciones. Entonces, uno tiene las ecuaciones diferenciales por un lado, y a las ecuaciones diferenciales necesitan condiciones adicionales, que puse adicionales, que nadie usa adicionales, pero uy, para hacer una combinación entre los dos tipos de condiciones. Condiciones adicionales complementarias es lo mismo. Y cuando uno tiene una ecuación, uno lo quiere resolver esa ecuación en cierto conjunto. Entonces, ese conjunto tiene contornos, ¿sí? Tiene algún límite. Y vamos a ver que también ese límite puede ser infinito. Entonces, ¿qué condición tiene que pedir en ese caso en que sea infinito? Entonces, tenemos condición sobre la función, sobre los contornos, o podemos tener condiciones sobre el valor de la derivada de esa función en los contornos, o puede tener condiciones mezcladas sobre condiciones de la función y condiciones de la derivada. Por ejemplo, no sé, invento la función más la derivada en alguna dirección, que en general es normal al contorno, igual a, no sé, a cero o alguna función. Esas son las más complicadas porque involucran más de una, entre comillas, condición, que es condición sobre la función y la derivada. Y aparte, si la ecuación diferencial tiene incluido el tiempo, estas, estas dos, estas tres, perdón, son condiciones en principio para todas las ecuaciones diferenciales, porque las ecuaciones diferenciales tienen una componente espacial. Y si tienen una componente temporal, hay condiciones sobre la función en algún tiempo fijo o en algún comportamiento eh, límite. Por ejemplo, la solución a t infinito tiene que cumplir con tal cosa, pero uno tiene como punto de partida cuánto vale la función a cierto tiempo, que en general ese tiempo, para no ser muy malditos, está igual a cero. Entonces uno tiene la condición inicial a estas tres, vamos a poner acá, a estas tres o en sus variantes se llaman condiciones de contorno porque son condiciones sobre la función sobre el contorno, o sea, no es muy imaginativo, y a esta última, que es la condición sobre el tiempo inicial, se llama condición inicial. Entonces vamos a recordar que en, en forma breve, las ecuaciones que se trabajan habitualmente en ingeniería o en física son ecuaciones de segundo grado en derivadas parciales. Y hay como tres familias. Están las ecuaciones elípticas, que son las que eh, están relacionadas con la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es una de las tantas ecuaciones elípticas, no es la única. La ecuación de Laplace, lo vimos la vez pasada, está, está relacionada con funciones que tienen que ver con funciones armónicas o partes reales de funciones imaginarias. Entonces, esta ecuación de Laplace no tiene ha incluido el tiempo, entonces solo tendré condiciones de contorno,
La ecuación de difusión o ecuación del calor, que tiene, a diferencia de la de ondas, una orden distinto en la derivada, una derivada primera en el tiempo y una derivada segunda La llamé en... hoy y me dijo que si la podía llamar de última hora. Dale, yo le puse un mensajito porque Perdón, necesitaría Jorge, tenés cosas prendido y el micrófono. Sí, 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 ya. Ahí está, no pasa nada. Tenemos una derivada primera en el tiempo y una derivada segunda en la posición, que después vamos a ver que es un laplaciano. Y en la otra tenemos una derivada segunda en ambos. Por eso son, entre comillas, más simétricas las soluciones de las ecuaciones hiperbólicas que la de las ecuaciones parabólicas o de difusión. Em, Vamos a ver la ecuación de ondas. ¿Sí? La ecuación de ondas vamos a necesitar, vamos a cambiar el lápiz, vamos a necesitar, por ejemplo, en la ecuación de una cuerda es, vamos a resolver el problema en, en una, en un segmento, esencialmente, en un segmento AB, ¿sí? Que va, ¿sí? Vamos a tener Eh, este es un ejemplo con una variable temporal y una variable A y B, no A y A. Una variable temporal, la única temporal que hay, y una sola variable espacial. Y vamos a resolver la ecuación, que es, fíjense, esto es una condición inicial porque es a t igual a cero. Recuerdan que había condiciones iniciales y condiciones de contorno. Y vamos a necesitar otra condición inicial por el tipo de ecuación que tiene una derivada segunda en el tiempo, otra condición inicial sobre la derivada. Esto suele, para el caso de una cuerda, suele decirse que es la, la posición, fíjense, la posición a t igual a cero y la velocidad, que es la derivada temporal, a t igual a cero. A eso necesito agregarle dos condiciones más, que son condiciones en el contorno del segmento, es decir, en los extremos del segmento. Entonces, para ver cómo es cómo es el comportamiento de la solución, en realidad vamos a agarrar y analizar la ecuación. Y si vamos a la ecuación de ondas, que es la primera que agarramos, esta, la ecuación de ondas, la mayoría de los textos hacen esta cuenta que hago yo, que es multiplicar a ambos lados por el, el, el valor de ρ por la derivada de u respecto a t, o sea, ρ por la velocidad. ¿Qué es ρ? ρ es, si esto fuera una cuerda, es la densidad de masa por unidad de longitud. Y cualquiera que haya tocado una guitarra sabe que las cuerdas que tienen menor frecuencia tienen mayor masa por unidad de longitud, que son las que suenan más graves, que son las cuerdas de arriba. Y T, que es la tensión con la que se tiene la cuerda. Esas dos condiciones, esto lo deben haber visto en Física 1, si quieren un día lo deducimos, es una ecuación muy linda una deducción muy linda porque se usa la ecuación de Newton. Eh, la velocidad de propagación de las ondas es c cuadrado, que es esta que aparece acá, es este parámetro que aparece acá. Entonces, se multiplica ambos lados de la ecuación por ρ de u de t. El primer término, el primer término me va a quedar ρ por la derivada de u respecto de t cuadrado, que operando con las derivadas y regla de la cadena y un poco de ingenio, fíjense, esta es la derivada de la derivada, o sea, es la derivada segunda. Y lo que me queda es, sacando esta derivada respecto del tiempo de alguna otra cosa, es la derivada respecto del tiempo de este factor que está acá. Fíjense que la derivada de este factor que está acá es 2 por la derivada, por lo que está dentro, eh, sin derivar, por la derivada de eso, que es precisamente lo que me queda acá, ¿no? El ρ aparece, el 1 medio se me va con el 2 de u a dt me aparece acá la primera, entre comillas, sin derivar y la otra derivada. Es simplemente regla de la cadena. Limpia un poco
Entonces, el primer término me quedó la derivada respecto de t de una cosa que es cuadrática. Ok. Segundo término. El segundo término me va a quedar un poco más molesto porque multiplico por ρ por deuda de t y como tiene signo menos, recuerden que tengo que borrar porque hinchastro mucho, tengo que borrar acá. El segundo término, allá, lápiz. El segundo término tiene un menos y con c cuadrado lo voy a reemplazar por lo que vale, que es ρ por t sobre ρ. Entonces lo que me queda, este es un poco más complicado porque la derivada, haciendo lo mismo de antes, la derivada de algo al cuadrado me queda el doble, ¿sí? de lo que está dentro sin derivar y aparte me queda un término cruzado. Entonces se lo tengo que restar. Es cuestión de agarrar la cuenta y hacer, eh, ¿cómo se llama? Regla de la cadena, la derivada. Si uno hace esta cuenta que está a la derecha, me queda esto que está a la izquierda. Lo que dice es que entonces el primer término, no, esto no, esperen que hice lío. El primer término, esto tampoco es, esto es. El primer término de la ecuación de ondas, que es este que está acá, la derivada segunda, la derivada segunda respecto de t. No sé por qué esto me hace algo mal. Esperen que me desapareció el mouse. Ah, me desapareció el mouse. Acá está de vuelta. Acá está. Es que tengo dos pantallas y se me había ido a la otra pantalla. El primer término, menos c cuadrado por el segundo término. El primer término era este, ¿recuerden? Y el segundo era todo este largo. Lo que hace que me quede la ecuación de ondas de una forma medio estrambótica, pero que tiene significado cada término. Fíjense, el primer término que me quedó acá fíjense que es, dicho mal y pronto, un medio de ρ por la velocidad cuadrado. Un medio de ρ por b cuadrado. Un medio de ρ por b cuadrado es la energía cinética por unidad de longitud de la cuerda, ¿no? ¿Se acuerdan? La energía cinética era un medio de la masa por b cuadrado. Bueno, esto es el ρ, es la unidad de masa por longitud, con lo cual esto me queda como energía cinética por, por unidad de longitud. Y el segundo término me queda t por la derivada de u respecto de x, que es como una fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza elástica era la derivada de la posición respecto de alguna longitud, de alguna variable. Entonces, lo que hago ahora, lo que voy a hacer ahora es integrar, porque ahí voy a usar los teoremas de conservación, no de conversación. Voy a integrar entre para toda la cuerda y para todo el tiempo hasta cierto t sombrerito, que es un tiempo cualquiera que yo elijo. Integro, entonces, para toda la cuerda, para todo el t. Entonces me queda todo este choclazo, que parece que es un lío, pero no es tanto lío. Esto me quedó, fíjense, integré entre 0 y L y entre 0 y T. Acá no tengo la integral entre 0 y T, así que este término está integrado ya en T. Y entonces me aparece el término en este T sombrero y este término es en 0. Es, si quieren, la energía que era energía cinética más elástica. Me quedó, voy a cambiar de color porque no se entiende nada, rojo. Esto es rojo, me queda eh, este término de acá es la energía cinética en T igual a T sombrero y esta es la energía cinética, la energía mecánica, perdón, en T igual a 0. ¿Sí? Entonces, los dos siguientes términos, ¿sí? Esta es la diferencia de energía mecánica en un tiempo y en otro, ¿sí? Que debería ser 0 por si la energía se conserva.
Y lo que me queda son, el otro es más fumado, los otros términos. Este que me quedó acá, el segundo, el segundo término, este término, ¿sí? Que me queda integrado ahora en X. Esto ya está integrado en X porque ven, me quedó la integral en T sombrero. Entonces, estos dos términos, no, lo iba a poner todo en el mismo renglón, pero no entraba. En realidad es toda la misma ecuación. Los dos primeros términos, estos en rojo, son la energía mecánica en T, en T sombrero y en cero. Y el que queda acá, este término que está acá, es el trabajo hecho. Y eso lo vemos fácil, el trabajo hecho por las fuerzas que soportan los extremos de la cuerda. Fíjense que es la integral entre cero y L, está integrado en X. Y fíjense que es la derivada de U respecto de X, o sea, la variación de la posición respecto de X, ¿sí? Y multiplicado por la velocidad, ¿sí? Es velocidad por desplazamiento, eso es trabajo. Así que estos dos términos en verde son el trabajo hecho por las fuerzas que mantienen los extremos de la cuerda, en este caso con la, digamos, forma que le corresponde, que le habíamos puesto, no sé, S de T y D de T, ¿sí? Eso ya es dado. Entonces, acá tengo toda la información de la, de la, del comportamiento de la solución. ¿Qué hago con todo esto? Ahora sí. Esto entonces tenemos, fíjense que estos dos renglones, que es la misma ecuación, es la conservación de la energía mecánica de la cuerda que está oscilando, ¿sí? O sea, energía mecánica, la variación de energía mecánica se debe al trabajo de la fuerza. Ese es el famoso teorema eh, de física uno. Entonces, ahora sí, todo esto es para decir, ¿qué pasa si tengo qué pasa si tengo dos soluciones distintas que son solución de la misma ecuación? ¿Sí? La misma ecuación, recuerden, es no solo la ecuación, sino la ecuación, voy a borrar porque esto es un asco, la ecuación con sus condiciones adicionales, que son eh, las condiciones, vamos, no sé por qué se me olvida esto, las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo dos soluciones distintas? Eh, entonces, estas dos cumplen con las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. ¿Cómo hago para ver que con esas condiciones me alcanza para tener una solución única? Hago la diferencia, a lo bestia. A lo bestia no. La forma de ver que me va a dar única es haciendo precisamente U1 menos U2, que son las dos soluciones. Entonces, como cada una cumple con las condiciones de contorno y la ecuación, fíjense que en esta ecuación, si hago la diferencia entre U1 y U2, esto me va a quedar cero otra vez. No sé por qué me hace lío esto. Me queda, esto me va a quedar cero. Esto me va a quedar cero. Esto 0, 0, 0, porque son la diferencia. Las dos valen B y P. Y las otras dos también me dan cero porque es la diferencia en los extremos. Entonces me queda como ecuación. Esta vez me agarré un mate. Me hice el mate. Me queda como ecuación para B, que es uno menos 2 todo cero. Entonces miro las ecuaciones que tenía. Y fíjense, me queda que el primer término, ¿sí? El primer término, los primeros dos términos, digamos, los rojos, me quedan, me quedan en t igual a cero, me va a quedar cero, porque es la velocidad a t igual a cero, el término de la derecha. No, espere que agarré el lápiz al revés. El término de la derecha, este que está acá, me da cero, y sé que es cero porque son este que está acá. Le- Entonces, los otros, uy, era por otro lado. Los otros términos también me dan cero, porque me queda de U a dt
que sería de B a de T, en L y en cero, que también me dan cero, también se me va a cero, y este me da cero. Todo me da cero porque la F, que es la que está a la derecha en esta ecuación, también me da cero. Entonces, lo único que me queda como, entre comillas, distinto de cero, es esta relación que está acá. Entonces, ¿qué me quedó? Que la integral entre cero y L de eso que está ahí, de U a de T en X y T sombrero al cuadrado más de U a de X, de U a de cuadrado, que es la energía mecánica en T sombrero, me da cero. Como son los dos reales y están los dos evaluados al cuadrado y aparte están integrados, quiere decir que, acá me equivoqué, acá debería decir B, porque lo que estoy analizando es B, perdón, perdón. Lo que me dice es que entonces de U a de T es cero para todo el intervalo correspondiente y de B a de X es cero en todo el intervalo correspondiente, porque no hay forma que se anulen, porque ρ y T son términos positivos. Con lo cual, du a dt es cero, con lo cual u es una constante, y du a dx es cero, con lo cual es una constante. ¿Qué constante? Y me fijo en las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son cero, o sea, vale todo cero. ¿Qué me está diciendo esto? Que si tengo dos soluciones que creo que son distintas, en realidad son la misma, y eso me demuestra que existe solo una solución. Interesante, porque esto sale por, digamos, pensando la, la física del problema. Hay algo que no dije y que me lo olvidé, pero llegó el momento de decirlo. Fíjense que en todo esto no lo dije, pero es muy importante porque, fíjense, vamos acá, a esta ecuación. Voy a borrar todo de vuelta. Borro todo esto. Yo podría elegir, yo podría elegir si dejara de lado la hipótesis o la condición de que la función u sea una función continua, podría elegir como solución que u es igual a cero o es igual a una constante para todo el intervalo entre cero y L, no sobre cero y sobre L, y para t mayor que cero. ¿Sí? Podría decir u igual a alguna constante k cualquiera en x entre cero y L, o sea, sin los extremos, y t mayor que cero, o sea, sin el t igual a cero. Y que valga en cero y en L lo que dice la ecuación diferencial. ¿Sí? Esa es una manera de obtener una solución. Esta función no sería continua, pero sería solución. Claro, es una solución que no sirve, porque lo que tendría es que una constante cualquiera sería solución de esta ecuación. De hecho, cualquier constante sería una solución, con lo cual tendría infinitas soluciones. Es una solución que no me sirve para nada. ¿Y por qué no me sirve para nada? Porque no pedí la condición que u fuera constante. Perdón, u fuera continua. Si pido que u sea continua, entonces todas estas condiciones que encontramos, efectivamente, me implican que u es igual a cero, idénticamente nula. ¿Sí? ¿Se ve? Uno puede siempre, si tiene una ecuación diferencial, entre comillas, hacerse el piola de elegir una función que no es continua y decir, mira, esta solución funciona, pero no es continua. Y entonces la función constante, cualquier constante, eh, me funciona en el intervalo abierto, fuerzo a que en los contornos valga lo que tiene que valer, y entonces todos contentos. Va, todos contentos más o menos porque esa solución no sirve. Entonces, si bien lo puse al final, todas estas conclusiones que fuimos sacando implican, tienen algún significado si las funciones, si las funciones u y b son funciones continuas. ¿Sí? Y eso va a ser una constante en todo, en todo el estudio de las ecuaciones diferenciales. Vamos a tener siempre la posibilidad de elegir una solución que entre comillas, elegir no. Siempre podemos tomar una solución no
no continua, de forma tal que cumpla con las ecuaciones o la ecuación dentro de la región y que en el borde valga lo que tiene que valer, pero es una solución que no sirve. Eso en general parece no importante, pero es tan importante que eh, me permite encontrar una solución razonable. De otra manera sería una solución que realmente no sirve, porque es una función discontinua. No solo porque desde el punto de vista de la física o la ingeniería las funciones necesariamente son continuas, sino que desde el punto de vista matemático eh, no sirve, es una solución que no me aporta nada, porque puede haber infinitas. Vamos a la segunda, el segundo tipo de ecuación, que es la ecuación de difusión o ecuación del calor. Resulta que vamos a demostrar un teorema que se llama principio del valor máximo. En realidad se llama principio, si bien es un teorema, porque hay una condición que uno fuerza y que dice, bueno, toda esta función, como estoy suponiendo que va a ser continua, ahora sí, ven que acá abajo dice, vamos a trabajar con funciones continuas, ahora sí lo aclaro al principio. Lo del principio viene porque voy a decir que las funciones con las que voy a trabajar tienen sí o sí un máximo. Y lo que vamos a demostrar es que ese máximo aparece para el caso de una ecuación en dos dimensiones, es decir, una espacial y una temporal, aparece en o bien a t igual a cero o en los extremos. ¿Sí? Eh, Vamos a demostrar esto por el absurdo. Vamos a suponer que hay un máximo que no está en el, ¿cómo se llama? Que no está en t igual a cero o en los extremos y vamos a encontrar que no se puede porque vamos a llegar a un absurdo. Entonces, acá dice, segunda frase, una demostración posible es a través del principio de módulo máximo de funciones armónicas. El problema es que es menos natural demostrarlo porque las funciones armónicas que uno usa en análisis 3 son funciones que no tienen componente temporal. Y acá la componente temporal es importante porque puede suceder, de hecho en muchos casos sucede, que el valor máximo de la función se encuentra, sí, en los máximos, en los extremos o en el borde de la región de resolución, pero fundamentalmente está en el tiempo inicial, o sea, en la condición inicial. Entonces, ahí sí hay una componente temporal que está modificando el comportamiento. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, vamos a trabajar con eh, con un punto, vamos a suponer que hay un punto. El punto, recuerden que es un punto en xt, o sea, en una posición y en un tiempo. Vamos a suponer que es un punto x1, t1, donde hay un máximo. ¿Sí? Es decir, vamos a tener entonces que Eh, ahora en un rato lo vamos a ver, que la derivada segunda tiene cierta característica y la derivada primera respecto de t también tiene otra característica. La derivada segunda, como todo máximo, es menor o igual que cero, un máximo punto sí, ya estamos también considerando. Y lo de la derivada temporal mayor que cero es porque las funciones, cuando el tiempo tiende a infinito, y eso lo sabemos de la física, o si quieren, de la convergencia de las que vamos a ver soluciones, eh, tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué mayor que cero? Porque vamos a escribir la ecuación no exactamente de esta manera, sino el laplaciano menos la derivada igual a cero, que es lo mismo. Entonces, vamos a, vamos a escribir una función auxiliar, que es una función b, que va a ser em, vamos ahora lo voy a aclarar. Vamos a poner
la función u y una componente que que tiene en cuenta el tiempo. Em, para x0 y t0, vamos a suponer que ahí alcanza su valor máximo, vamos a suponer que el valor de b es más grande que el máximo de u. ¿Sí? El máximo de u es m y le agrego una pequeña, o no tan pequeña, una pequeña contribución mayor que cero para decir que, bueno, está bien, es el máximo de u, el de, el que ocurre en algún punto, pero el máximo de b va a ser más grande. Entonces, primero, la solución que vamos a buscar va a ser no para todo t, sino para t mayor o igual que cero y menor que cierto valor t máximo. Este t mayúscula es un t máximo. ¿Sí? Eso para no usar el t infinito. Después se pueden tomar límites para t infinito, pero si uno toma un valor máximo y ese máximo eventualmente lo puede hacer tender a infinito, bueno, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si suponemos algún valor de k, por ejemplo, este valor de k, ¿no? Un valor de k que sea mayor que cero, vamos a encontrar que podemos tomar eh, que k por t, el t este máximo en el que vamos a analizar las cosas, sea menor que epsilon sobre 2. Recuerden que el valor máximo de b es m más epsilon y tomamos una fracción. Entonces, eso nos limita al valor de k, que por ahora es cualquiera. Entonces, eh, el valor máximo de b, ¿sí? Eh, en alguno de los extremos no va a superar al valor este b de x0 t0, que es el donde supuse que hay un máximo. Entonces, va a ser menor o igual, el igual es importante, eh, que m más epsilon sobre 2. ¿Sí? Entonces, Em, esto va a suceder, ¿sí? Va a suceder en alguno de los puntos que dije, o en el momento inicial o en los extremos. Bien. Em, Ahora, la función tiene que tener un máximo, y ahí es donde entra lo del principio. Supongamos que ese máximo no es en x0, t0, sino x1, t1, que vamos a suponer que es más grande que ese. Y que en ese lugar, efectivamente va a ser más grande que lo que sucedía, va a ser más grande que el valor que tomaban x0 y t0, y entonces decimos que ese valor es m más epsilon. Y acá, ¿sí? No estoy tomando el t igual a cero, ni L en los extremos, ni X en los extremos. Entonces, en este punto, esta derivada está mal. Una derivada segunda, me quedó el X por arriba. La derivada segunda de B tiene que ser menor o igual que cero, porque es un máximo. Y la derivada respecto de t también tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, reemplazando en la ecuación del calor, restando, como les avisé, ¿no? Como les dije antes, que uno escribe menos esto igual a cero, ¿sí? Me queda que tengo, ¿dónde estoy? Acá. Me queda que, como esto es, como esto es mayor o igual que cero y esto es menor o igual que cero, todo esto, que es mayor o igual que cero, menos algo que es menor o igual que cero, me queda que es mayor o igual que k, que por hipótesis, como hicimos hace un rato, es mayor que cero. Recuerden que el k lo habíamos elegido acá y es distinta de cero porque dijimos que tenía una dependencia en t. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó ya, esperen que no encuentro ahí. Me quedó que la ecuación del calor, que la ecuación del calor, en realidad escrita como ecuación del calor, es mayor que cero. No puede ser igual a cero, ¿sí? No, y la ecuación del calor, recuerden que esto es igual a cero. Entonces no cumple con la ecuación del calor. Si no cumple con la ecuación del calor, entonces no puede haber un máximo, como supuse, que era mayor que el que había en los extremos o a t igual a cero. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? No puede haber un máximo, con lo cual lo que queda, lo que pasa es que el máximo sí tiene que existir, pero va a existir en t igual a cero o en los extremos. Entonces, en la versión como extendida del principio del valor máximo, es que el máximo de u ocurre efectivamente, pero a t igual a cero o en los extremos. El valor mínimo, ¿sí? También se puede analizar haciendo el análisis de U y viendo el valor máximo de menos U, que es el valor mínimo de U, y se deduce lo mismo, que el valor máximo y el valor mínimo de U ocurren en t igual a cero o en los extremos. Eso es importante al momento de resolver la unicidad, porque todo esto lo que buscamos es la unicidad. Ahora sí, unicidad, como dice el título. Si tenemos dos funciones, y ahí sí, continua, guarda, porque si no es continua no me sirve, que son soluciones de la misma ecuación diferencial con las mismas condiciones iniciales y de contornos, entonces tienen que ser iguales. ¿La demostración cómo es? La demostración es fácil. Es otra vez haciendo lo mismo que hicimos antes, agarrando las dos soluciones que son uno y 2 y haciendo la diferencia. Como el valor máximo de B va a ocurrir y el mínimo de B va a ocurrir en las condiciones de contorno, en los bordes del intervalo o en las condiciones iniciales, como B, que es U1 menos U2, tiene como condición inicial B de x0, tiene como condición inicial 0, y B de no, 0 para todo t igual a 0 porque es la diferencia y b de L para todo t igual a cero porque es la diferencia, si el valor máximo ocurre y el mínimo ocurren en la condición inicial, esta, o en las condiciones de contorno, esta, ya está, tiene que ser cero para todo el intervalo. Con lo cual, con estas condiciones, la moraleja es que con estas condiciones, es decir, condición inicial y condiciones de contorno que valga algo en A y algo en cero y algo en L, entonces tengo una solución única. Genial, ya tengo soluciones únicas para la ecuación de ondas y para la ecuación de difusión. También vale que si tengo dos funciones, uno y dos, que no son iguales, sino una es más chica que la otra, para todo t, ¿sí? Para todo t no, para t igual a cero o para x igual a cero y igual a l, es decir, si u1 en, no sé, no, así no, u1 en x0 es menor o igual que U2 en X0, eso es lo que significa. Y U1 en 0T es menor o igual que U2 en 0T, y lo mismo, ya que está escribo la otra, U1 en LT menor o igual que U2 en LT, estos son condiciones de contorno y condiciones iniciales. Si se cumple esto, quiere decir que la función U va a ser menor o igual que U2 para todo X en el intervalo y para todo T. ¿Sí? Es una consecuencia del valor máximo y si quieren del valor mínimo. Hay otro corolario, no sé por qué les gusta un corolario para tres funciones, porque si cumple para una, cumple para dos, cumple para tres. Última, y esta es más corta. Eh, las funciones, las funciones no, las ecuaciones elípticas son, bueno, te dije hace un rato, las ecuaciones tipo Laplace. Acá sí tengo un teorema, acá sí tengo un teorema, que es el teorema del módulo máximo para funciones armónicas, pero que funciona solamente para dos dimensiones, ¿sí? X e Y, pero hay también un teorema del valor máximo y mínimo para funciones armónicas en general, para funciones reales. ¿Qué es lo que tengo como condiciones para resolver la ecuación de Laplace? Tengo la ecuación de Laplace en cierta región, ¿sí? Cierta región T, espera que estoy haciendo lío con el mate, cierta región T con cierto contorno T, contorno sigma, perdón. En principio es una región T y el borde es sigma. Esto, por eso lo hice así, poniéndole X con
como vector, como digamos, como coordenadas, para no decir para qué cantidad de dimensiones vale, porque esto vale para, en principio, cualquier cantidad de dimensiones, para dos o tres y no muchas más, porque no tenemos muchas más dimensiones en el espacio. Si tenemos que la función tiene el Laplaciano igual a cero dentro de la región T, eh, pedimos, y acá lo pongo como condición, que sea continua en la región más su borde, ¿sí? Hago notar, les hago notar que T es la parte interior de la región, no es la región más su borde. Si la región es la parte interna, no es el borde. Y ahora hago un comentario pequeño que es esto que está acá abajo. Y que sobre el contorno tiene alguna función, algún valor que es mi condición de contorno. A esto se llama problema de Dirichlet cuando las dimensiones son dos, es decir, en el plano. Y en esas condiciones se encuentra que la solución siempre existe, con estas condiciones siempre existe y es única. Y es lo que vamos a demostrar ahora usando precisamente el teorema del módulo máximo. Ahora, fíjense que acá vale lo mismo que dijimos antes, que si la función que estoy buscando, a la función que estoy buscando no le pido la condición de que sea continua, puedo tomar una función que no me sirve, que es constante en el abierto, es decir, en la región interior, y que valga algo en el borde. Eso es una función, una función discontinua, seguramente. Eh, es una solución que funciona, pero que no me sirve porque hay infinitas soluciones y aparte no es lo que estoy buscando. La condición, la condición importante es que sea continua. Por eso lo puse acá en esta segunda condición que sea continua. Normalmente se pide que, o pedimos que la función sea armónica, fíjense en el abierto, en la parte de adentro. ¿Por qué no pedimos que sea armónica en el borde? Y ahí empieza una cuestión un poco más delicada que tiene que ver con el análisis, con el cálculo. Y es que si yo tuviera que calcular, es simple y es complicado a la vez. Si yo tuviera que calcular el laplaciano sobre el borde, les recuerdo, voy a agregar, esto me molesta acá. Lo voy a sacar y lo voy a poner acá. Si tuviera, ahí está, se arregló, no sé qué problema había. Eh, si tuviera una Esto es el sigma, ¿no? Es el borde. Esta es la región T y esto es el exterior de T. Esto es el exterior. Si tuviera que calcular el laplaciano acá adentro, no hay problema, porque el laplaciano de U, para calcularlo, necesito en un punto en particular calcular las derivadas segundas. Y eso lo hago con, si quieren, los límites de los cocientes incrementales, bla, bla, bla. Y eso significa que yo me puedo acercar al punto este donde estoy calculando las derivadas por cualquier dirección, ¿sí? Las derivadas implican el cálculo de un límite, ¿no? El cociente incremental. En cambio, si calculo en el borde, fíjense que en esta región de acá afuera, la función no está definida. ¿Sí? En principio no está definida y aparte no sé cuánto vale su laplaciano, pero tengo que calcular la derivada en este punto y para calcular la derivada en este punto tengo que poder acercarme por cualquier dirección, incluida direcciones que vengan del lado donde la función no está definida, que son los puntos que están en el exterior. Entonces, ahí está la razón de por qué no pido el laplaciano en el borde, porque necesitaría poder calcular el laplaciano. Si uno necesita sí o sí pedir el laplaciano en el borde, quiere decir que la función finalmente va a ser armónica, muy probablemente en una región más grande que la que yo tenía. ¿Sí? De forma tal que este borde sigma queda en el interior de esa región. ¿Sí? Parece una Parece una complicación muy matemática, pero en realidad, si uno tiene que calcular la derivada, tiene que poder
calcular el cociente incremental, tan básico como eso. Entonces eso es lo que dice acá, que si uno quiere calcular la, el laplaciano en el borde, tiene que pedir condiciones adicionales a la función y al recinto donde voy a calcular. Entonces vamos a la, salteamos esta página, a la otra. ¿Cómo analizo, cómo demuestro la unicidad de la función? Otra vez, tengo dos soluciones. Siempre la misma técnica. Tengo dos soluciones, U1 y U2. Lo que hago es agarrar una U que sea la diferencia. Bueno, está la gata pidiendo comida. Calculo U como la diferencia de las dos soluciones, U1 y U2. Recuerden que cumplen con las condiciones de contorno, cumplen con todo. Con todo es, que también es continuo. Entonces, la diferencia U va a tener Laplaciano igual a cero, continua, obviamente, y que sobre el borde va a valer cero. Ahora, si por el teorema del valor máximo, el valor máximo y el valor mínimo, no, ahora no. Si el valor máximo y el valor mínimo ocurren en el borde y la fusión es continua, entonces no. Mirá, lo que ese cero me está indicando, este cero que está acá, me está indicando que el valor máximo es cero y el valor mínimo es cero. Es decir, U es igual, U de xy, o las variables que sea, es idénticamente nula en todo el interior. Ergo, las dos soluciones no eran dos soluciones, era una sola. Es decir, la ecuación de Laplace tiene solución única. Genial. Esto es una aproximación bastante física de la, de las unicidades de las soluciones, que son las que necesito. Porque cuando uno calcula una ecuación diferencial, uno calcula la solución de una ecuación diferencial, lo que está buscando es, ok, encontré una solución. Sí, supongamos que esa solución la hice por métodos non sanctos y tuve una inspiración divina y dije, esta solución cumple. Bueno, la unicidad de la solución me dice que esa es la solución y que esa solución es la única solución. Si es que cumple con las condiciones de contorno, obviamente, con las condiciones sobre continuidad de la función y sobre, por supuesto, la ecuación en la región correspondiente. Para un poco. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar, algunos de estos, algunos bastantes de estos, eh, vamos a resolver en su momento y vamos a ver que hay distintas técnicas, distintas aproximaciones. No hay una forma única de resolver las ecuaciones. Siempre eso es lo que me exasperaba cuando yo estaba estudiando ecuaciones diferenciales, que no es no hay un método único. Digo, planteo una serie y sale. Siempre hay, para cada tipo de ecuación hay un tipo de forma de encontrar la solución. Entonces, primer caso que tenemos acá es la ecuación de difusión, ¿no? Estamos en la ecuación de difusión. Vamos a necesitar en un intervalo, ¿sí? Esto es una ecuación B, es una función de x y t, ¿sí? Vamos a necesitar condiciones de contorno y condición inicial, ¿sí? Vamos a necesitar una condición para un extremo del intervalo, otra condición para el otro extremo del intervalo y obviamente una condición inicial. Escrito así, el problema efectivamente tiene una única solución, pero lo cierto es que si uno quiere resolver este problema así como está, para una función cualquiera de t, o una función cualquiera de t, una función cualquiera f, es un laburito bastante complicado, porque la que podemos resolver de manera más o menos simple es otra mucho más chiquita, pero al menos existe solución, ¿sí? Y es única. ¿Sí? Porque tiene las condiciones que uno pide. Pueden ser, esto es lo que algunas veces se llama eh, primer problema, primer problema, porque eh,
o de Dirichlet. Se dan los valores de la función sobre el contorno. Uno puede dar, obviamente, otra información que, por ejemplo, es la derivada de la función en el extremo. Esto, si las dos condiciones, esta se llama de Dirichlet, y si uno da las funciones derivadas en el contorno, esto se llama de Neumann, ¿sí? Condiciones de Neumann. También, obviamente, puede haber relaciones combinadas. Puede ser que sobre un extremo, el extremo A y el extremo B, tenga una relación entre las funciones y su derivada. ¿Sí? Cuanto más creativo me pongo, es más difícil resolver. Estas no tienen ningún nombre, no es que es Dirichlet o Neumann. Esta es una condición que se llama de cualquier manera, es nada, tiene una condición combinada. De hecho, esta la iba a poner, pero no la puse. Uno puede tener como condición no a t igual a cero, sino a igual a t cero, igual a, no sé, g de x. En vez de tener esta ecuación a t igual a cero, uno tiene la condición a t igual a t cero. ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, se resuelve como si tuviera la condición en cero y se la escribe y hasta que uno tiene t cero y ahí escribe la solución. Todas son combinaciones que tienen el mismo tipo de solución, conceptualmente son iguales, pero algebraicamente son mucho más complicadas. Pueden tener, obviamente, combinaciones más complicadas, más feas. Puede haber el cuadrado de la función más el cubo de la derivada primera y uno puede volverse loco. Estas son las como básicas y la zoología que puede aparecer en Cifre. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa si ahora tenemos la misma ecuación de difusión? ¿Sí? La misma ecuación de difusión, misma de antes, pero este, tenemos un intervalo infinito. Es decir, tenemos, esperen que hago un dibujito muy básico, tenemos una, eh, una, la variable x, esto va hasta menos infinito y esto va hasta más infinito, ¿sí? Y tengo una condición f de x, ¿sí? Una condición de f de x cualquiera a t igual a cero. En general, esta condición no se da, ¿sí? Entonces me dice, resuelve la ecuación de difusión en estas condiciones. Eh, x en cero, bueno, cero infinito puse, es lo mismo. Cero infinito, uno partiría de acá, ¿sí? De cero infinito. Es lo mismo entre cero infinito y entre menos infinito infinito. Eh, Tengo esta condición, uno puede decir que, bueno, puede ser que menos infinito, es lo mismo conceptualmente. La función a t igual a cero vale tanto. Muchas veces esta última condición no se da porque, entre comillas, se supone. Porque si esto fuera, por ejemplo, la distribución de temperatura, con lo cual eso es el flujo del calor, es una ecuación de difusión térmica, ¿sí? Es una ecuación del calor. La, eh, la temperatura no puede ser distinta de cero en más menos infinito, a menos que haya alguna condición muy particular, porque eso implicaría que la cantidad de calor es infinito. Entonces está medio implícito que a más y menos infinito, acá debería haber puesto menos infinito, los límites son cero, y por eso puse conservación, porque si no tengo una cantidad infinita de calor. Bueno, esto, por ejemplo, este problema se resuelve con una técnica distinta a la anterior, al de este. Uy, ¿qué tal? Espere que toque una tecla incorrecta. ¿Dónde estamos? Espere que voy a llegar en un rato. Acá está. Esta, bueno, esta ecuación se resuelve con una cierta técnica, ¿sí? Y esta ecuación se resuelve con otra cierta técnica que es incompatible con la anterior. O sea, no se pueden resolver las dos con la misma forma. Em, ¿Qué pasa en regiones? ¿Qué pasa en regiones? Bueno, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. Ya puse directamente regiones con condiciones combinadas. Tengo una región
tengo una región que sigo llamando T, no sé por qué la llamo T, porque el Samarsky llama T a la región interior, el borde sigma, tengo una ecuación de difusión, ¿sí? ¿Y qué necesito como condiciones? Necesito cuánto valía, cuánto valía la función a t igual a cero para todo punto interior a la región. Fíjense que t otra vez es la región interior. Y tengo como condición alguna maldad sobre la función y sus derivadas. Y ahí es donde quiero hacer un pequeño comentario que uno puede poner cualquier derivada de la función en en el contorno. Pero la que suele ser más útil es la derivada normal, porque la derivada normal da información sobre el flujo. Por ejemplo, si esta ecuación es la ecuación del calor, el flujo de calor a través de la superficie. Porque el flujo de calor tiene que ver con la derivada de U en la dirección normal a la superficie. ¿Sí? No es una dirección que no es normal, es una dirección normal. Entonces, si uno tiene un problema donde, no sé, es un horno que tiene tanta potencia, entonces emite tanto flujo, fuerza, tanto flujo en cierto contorno, lo que uno tiene es información sobre la derivada normal. Entonces, eh, la derivada que aparece es usualmente la normal, puede aparecer cualquier cosa, por supuesto, y esto es, tiene solución única, porque otra vez es del mismo tipo que la otra. Tengo la ecuación, tengo mucho escrito, así que voy a poner un poco de verde. Tengo la misma ecuación de antes, tengo la condición inicial y tengo la condición de control. Em, el problema habitual no suele ser con alguna maldad en las derivadas normales, sino que suele tener el valor de la función, ¿sí? El valor de la función en el contorno y que vale algo, ¿sí? Alguna función de x y no de t. Ven que acá hay t, ¿sí? Porque eso complica las cosas. ¿Qué pasa con una región no acotada? Por ejemplo, este problema de acá es i mayor que cero, t mayor que cero y el x real. Esto lo que significa, esperen que hago una página nueva, es si uno tiene plano XY, un plano XY, ¿sí? Estos son los ejes. Esta solución, o ponerlo en negro, este problema es, fíjense, y mayor o igual que cero, x real, lo que significa es toda esta región, ¿sí? Y con x entre más y menos infinito, ¿sí? Obviamente, fíjense que acá voy a tener la ecuación del calor, acá vale la ecuación. Si voy a necesitar dos condiciones que son una condición inicial y una condición de contorno. Fíjense, tengo una condición inicial, ¿sí? Es esta, en el borde inferior, es decir, en en este lugar, b en x a t igual, x igual a cero, t igual a cero, creo que le puse f de x, ¿no? ¿Dónde está? F de x, es f de x. Y en principio también muchas veces se da solamente esta condición porque tenemos como natural el comportamiento. ¿Qué pasa con la función cuando voy a más infinito o cuando voy a más y menos infinito? Y bueno, pasa lo mismo de antes. Para que la cantidad de calor no diverja, no sea infinito, lo que voy a pedir es que los límites para x tendiendo a más menos infinito y para y tendiendo a más infinito sean cero. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjese, el límite para x más menos infinito de la función sea cero y también para y tendiendo a más infinito. ¿Sí? Con eso completo, fíjense que esto de alguna manera me cierra, me da me da la información de la función en un recinto, voy a decir una brutalidad,
en un recinto cerrado, porque es como que tuviera acá, ¿sí? La región que me abarca también el infinito. Entonces doy la información de la función, ¿sí? Sobre todo el contorno. En realidad el contorno no es el infinito, es una tendencia, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. ¿Cuál problema resolvió Fourier? Y esto siempre me pareció interesante. Fourier, en el año 1820, resolvió este problema. Resolvió el problema del flujo de calor en una barra infinita, donde la barra, ay, me tiré agua encima, la Darío, barra, sí, perdón, escu- una consulta rápida de lo que acabas de mencionar. Cuando habías dicho que es un poco complicado, si bien tiene solución única, la ecuación con una condición de Dirichlet para una f de x arbitraria, sí. pero puede ser un poco complicado resolverla así de manera general. Cuando dijiste f arbitraria, o sea, no pude evitar pensar en, digamos, cuán arbitraria, ¿no? Si tiene que ser C2, C1, ese tipo de Ah, cosas. bueno, Ya. hay todo un tema con las funciones. Yo lo iba a poner, me lo voy a recordar, me lo olvidé. Iba a poner qué pasa con las funciones discontinuas, ¿sí? Cuando uno pone como condiciones de contorno las funciones que son discontinuas, porque ahí hay ciertas cuestiones que terminan acomodándose, pero sí, me lo anoto porque, mira, lo había anotado y después me lo olvidé. Después me lo olvidé. Esa, mala mía. Funciones discontinuas. No, no, está bien. Ok, No, 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 perfecto. porque es No, no, interesante no por esto. discontinuas, sino por ahí estoy en una ecuación de segundo orden, pero le pido como condición de borde, no sé, una función C infinito. Y por ahí no va. Por ahí me estoy Estás pegando un tiro extralimitando. en el pie de entrada. No, no, lo que sí alcanza es que, como vos pedís una función continua para encontrar una solución única, alcanza en principio con pedir que las funciones del borde sean continuas, ¿sí? Porque por eso toda esta discusión, voy a buscar dónde lo tenía. Acá, por ejemplo, esta me sirve, ¿sí? Voy a borrar todo lo que está escrito acá. Fíjate que en, vamos a escribir con azul. Eh, lo que tengo es el laplaciano de la función en la región interior, ¿sí? No hablo nada sobre qué le pasa a la función. Bueno, esta justo elegí la de unicidad. No, no dije qué es lo que pasa con las derivadas en el borde, ¿sí? Por eso pido que valga la ecuación, ¿sí? Que sea de, fíjate que la u esa claramente, si estoy calculando la derivada, es mínimo C2, ¿sí? Porque voy a pedir que eso sea continuo. Y acá, ¿sí? La condición que sea continua, la pido en el interior más el borde. Así que la función u tiene que ser, pero esta justo no me sirve, en serio, no me sirve. Acá, esta es más linda. Esta es la misma, pero con alguna función del otro lado. Fíjate que, ahora sí, tengo, tengo. Acá tiene que ser C2, ¿sí? Mínimo tiene que ser C2. La función sea continua en el interior más el borde y que la función en el borde sea igual a esta f. Fíjate que si acá pedí que la función sea continua, la función f mínimo tiene que ser continua. Y con eso me alcanza para encontrar. ¿Se entiende? Puedo pedir más condiciones, pero, por ejemplo, si yo pidiera, la función tiene que ser derivable, la función f tiene que ser derivable, y en principio no, porque no la derivo nunca, porque las derivadas que calculo, las calculo en t, o sea, en el interior de la región. Claro. ¿Sí? Entonces, si es continua, mejor. Y ahí es donde hago mea culpa, por eso lo de funciones discontinuas.
Si uno pide, bueno, que la función sea continua en T más sigma, pero justo tu condición de contorno es discontinua, ahí hay ciertos bemoles. Y eso me lo olvidé. Lo voy a poner para la clase que viene. Pero Pero sí, ¿qué que en pasa, principio te escucho. pero qué pasa con un caso que la f sea continua, pero tenga bordes puntiagudos? O sea, con derivada primera discontinua. Pero la f continua. Y ahí, cuando estás en el borde, pero, o sea, en el interior, pero cerca del borde, ¿qué pasa con la suavidad de la U? O por ahí me estoy yendo muy al extremo, vos me dirás. Eh, porque ahí, digamos, llegando al borde, a la parte puntiaguda, pues suponete que la F es Sí, tiene módulo de un salto X. en la derivada. Tiene un salto en la derivada, con lo cual el laplaciano va a tener muy, muy, muy cerca del borde, va a tener un salto. Ok, ¿No? sí, sí, imagino que sí. O sea, después hacia el interior se va suavizando, porque eso es lo que hace, Claro. pero cerca del borde, estando en el interior, Estando en el interior tenés eso es lo ciertas que me... cuestiones. Bueno, eso es lo que pasa con el análisis, eso es lo que les voy a contar, qué pasa con las funciones discontinuas o C0, por ejemplo, que no, que tienen derivada discontinua. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Esencialmente termina arreglándose todo. Si uno escribe la solución y lo ves en la solución, lo que termina pasando es que cerca de la, cerca de la condición de contorno. Por ejemplo, que ponerle que tu condición, acá contorno, o puede ser una condición inicial discontinua, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que tu condición de contorno, no, no, no. Sí, acá, esta, por ejemplo, que esta f sea discontinua. Lo que vas a encontrar es que la solución es continua, pero su límite es discontinuo. ¿Sí? Y lo ves en la solución. O sea, vos podés escribir una función, la solución, y que te va a dar una función que es continua, derivable dos veces, todo muy bonito, pero el límite te da discontinuo. Sí, es una función que es cierto, tiene un comportamiento medio violento muy cerca del borde. ¿Sí? Está muy bien tu pregunta. Está muy bien tu pregunta. Perfecto, perfecto, gracias. Pero yo me lo anoté. Me lo anoté. Discontinua o derivada. Discontinua. Eh, Perdón, sí, cuando comenta que tiene un comportamiento, vamos a decir, extraño en el límite, se refiere a que los límites laterales no son iguales. Me refiero cuando tiende hacia infinito o algo así. Cuando no, X tiende a infinito. por ejemplo, imagínate este caso. Vamos a hacer una nueva página. Una nueva página. Tenemos eh, esta solución. Eh, esta función, ¿sí? De hecho, esta función se puede resolver perfectamente. ¿Sí? Uy, quiero poner, quiero poner esto. Tengo acá Laplaciano de u igual a cero. Y acá como condición tengo f de x, ¿sí? Que es uno si x, no sé, es menor que uno y cero si x es mayor o igual que uno. ¿Sí? Entonces eh, esta f de x es así, ¿no? Es como un escaloncito. ¿Sí? Esta solución tiene una solución, esta ecuación tiene una solución perfecta, tiene que ver con el arco tangente, se puede hacer por Laplace, por Fourier, por muchos lados. ¿Qué es lo que sucede? La función u es continua, la función u es continua, pero el límite para i tendiendo a cero de u, esto es discontinuo. Ya lo vi. En la parte de abajo, cuando define a f, no tendría que ir módulo también.
¿cierto? Ah, sí, sí, perdón, 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 sí, acá. Sí, este es un típico caso que sale muy fácil. De hecho, este lo vamos a hacer, sale en 2 segundos y tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver con un arco tangente y donde el arco tangente eh, en este punto, en este punto que es el uno o en este punto que es el -1, ese arco tangente diverge, ¿sí? Pero en el resto de los puntos es continuo, ¿sí? Listo, Es capté la una, idea. sí, esa es la idea, exactamente esa es la idea. Sí, pues mirá, me lo olvidé, me lo anoté y me lo olvidé. Ahora espero que no. Bueno, estábamos con la solución de Fourier. Fourier resolvió este problema. Es decir, este de hecho lo vamos a resolver. Se resuelve bastante fácil. Sale por transformada de Fourier, que vamos a ver algo en el curso. Y Fourier era, a mi entender, un tipo muy pragmático porque cuando escribió muchas buenas partes de sus teorías no se preocupó mucho por las demostraciones. Era del tipo, esto debe funcionar. Pero claro, era Fourier. Si uno dice, si yo digo eso, seguramente no funciona, pero si dice él, sí funciona. Y resolvió este problema, y en ese momento era un problema de interés bastante importante por la época de la Revolución Industrial, y cómo fluía ese calor, cómo se distribuía, era, bueno, era un problema, si quieren, muy ingenieril en ese momento. Ahora parece, ahora parece muy teórico, pero en ese momento era hasta ingenieril el problema. Entonces, acá estamos con la ecuación última serie de ejemplos. Eh, ¿Qué pasa con la ecuación de Laplace? ¿Qué necesito para resolver la ecuación de Laplace? Bueno, necesito lo mismo, diré agua en el escritorio. Necesito lo mismo que habíamos dicho antes del problema de Dirichlet. Es decir, necesito en la región, ¿sí? Esto ya seguimos llamando T y sigma. Necesito la ecuación en el interior, ¿sí? Otra vez en el interior, y B que tenga alguna, sobre el borde tenga alguna función. Y ahí estábamos discutiendo la función. Obviamente, función continua, quiero una función continua. ¿Qué pasa si uno, en vez de una región cualquiera, ¿sí? Acá de hecho elegí una región en R2, puede ser una región en R3, con lo cual tendría el contorno, sería una superficie en 3D. Em, Esto es una curva, que esencialmente es el mismo tipo de solución, nada más que uno tiene más variables. En el caso este, que está acá abajo, intervalos finitos, lo que, lo que se hace es un método que vamos a ver, lo que se llama de separación de variables, que como tengo estos ejes X, Y, tengo un rectángulo esencialmente. Ven que es A, B, C, D, esto sería A, esto sería B, esto sería C, esto sería D. Y acá vale la ecuación, este tipo de regiones que tienen alta simetría y que me permiten escribir las soluciones de una manera mucho más simple, que es lo que se llama separación de variables. Obviamente, en cada uno de los segmentos, que lo tengo que escribir por separado, la función B va a valer algo. ¿Sí? Pero tengo que ver cuánto vale acá, cuánto vale acá, cuánto vale acá y cuánto vale acá, y por eso estas cuatro condiciones. Pero este problema es exactamente igual que este, nada más que la geometría es más simple, ¿sí? Pero este es mucho más fácil. ¿Qué pasa con los intervalos infinitos? Más o menos lo discutimos recién. Tenemos, por ejemplo, x real y mayor o igual que cero. Tenemos así, tuki, es lo que vimos recién en la discusión sobre las funciones continuas. Eh, en el borde inferior vale f de x. No es una condición inicial, es una condición de contorno porque no hay tiempo acá. Y después tenemos como condición acá también, cuando x
tiende a más menos infinito, y cuando i tiende a infinito, la función tiene que ser cero por una cuestión de conservación de, conservación de cantidad de calor o cosas similares. ¿Qué pasa eh, cuando tenemos una región infinita, pero entre comillas no tanta? Fíjese que esto es un caso como particular respecto del de arriba. Este lo voy a hacer un poco más prolijo porque si no me va a quedar feo. Esto viene a ser así. Tengo x entre a y b. ¿Sí? Esto es así. Y lo que tengo, vamos a ponerlo en verde, lo que tengo es el laplaciano acá adentro. Fíjense, otra vez, tengo una región, entre comillas, extraña, y necesito condiciones, esto es A y esto es B, ¿no? Por este intervalo de acá, necesito condiciones en todo el contorno, porque eso es lo que necesita la ecuación de Laplace. Entonces tengo que dar un valor de la función acá, valor de la función acá, que es esto, b de a i, b de b i. Necesito alguna condición en el otro contorno, que es este de acá. Entonces, estas tres son, allá, ¿por qué no me escribe? Estas tres, vale, estas tres son condiciones de contorno y esta es como si fuera la última condición de contorno. A menos que eh, estas funciones f1 y f2 eh, no tiendan a cero, este límite tiene que ser cero. Fíjense que acá puse el límite de f1 igual a cero y de f2 igual a cero. Pero lo que sucede con esto, lo que sucede con esto es que cuando f1 y f2 tienden a algún valor, supongamos que sea cero, bueno, es este caso, pero si tienden a otro valor, si es el mismo, es fácil saber que este límite va a ser el mismo, el límite de, no, esto no me interesa. El límite este va a ser el mismo que los dos valores, pero en principio el razonable es que las funciones tiendan a cero, entonces la función u también. Quedó u, no, no es la función u, es la función b, tienda también a cero. Fíjense que son todas variantes bastante, bastante razonables. Una variante de este Intuitivo. problema anterior, si te escucho, No, que es muy intuitivo todo. es bastante Bueno, intuitivo. creo. Sí, es que esa es la idea. La idea es que uno, cuando empieza a entender cómo funciona, uno empieza a entender qué es lo que necesita. Entonces, vos tenés la ecuación de Laplace, solo tiene variables espaciales. Ok, necesito condiciones en dónde. Y bueno, donde o doy el valor en algún lugar interior o qué sé yo, o en el borde, que es lo equivalente. Acá no me metí con condiciones internas, pero muchas veces las condiciones que uno tiene son condiciones internas, por ejemplo, a lo largo de una curva. Esas son mucho más difíciles de entender, pero esencialmente se puede entender como partir el sistema en dos con una borde. Sí, uno puede fumar mucho con esto. Eh, este problema es parecido al anterior. Uno tiene el intervalo AB y acá, fíjense, la derivada normal a esta curva, esta derivada y esta derivada son cero. Es como si esto, si fuera calor, estuviera aislado, ¿no? Porque no hay flujo de calor a través de esa superficie. Y acá vale alguna cosa phi acá abajo. Otra vez, ¿qué pasa cuando esto tiende a infinito? Y tiene que volver a cero. Tiene que tender a cero. ¿Sí? Es como decías vos, es bastante intuitivo. Esto creo que es el último, en los últimos ejemplos. Este kanji me gusta, no sé qué significa, pero es bonito. La, la ecuación de ondas es el último ejemplo que les doy. Necesito, por ejemplo, esta es Perdón, ecuación de. ondas. Esta ecuación Ondas. es. Ah, ok, listo, bien. Es una ecuación de ondas. ¿Sí? Eh, en algún momento vamos a ver que hay una solución que escribió D'Alembert. D'Alembert, también otro de los tantos franceses
fines del siglo XVIII, principios del XIX, que encuentra una forma bastante resumida de cómo escribir la solución y que tiene que ver con toda la información que tiene la ecuación. Esto es lo usual, es decir, lo usual quiere decir es un intervalo AB, ¿sí? Y acá lo que tengo son las condiciones que necesito. Fíjense, hay dos derivadas en X, voy a necesitar más condiciones en X y en T. Y acá voy a necesitar cuánto valen los bordes, que es lo que habíamos visto en el teorema de conservación para demostrar la unicidad, y cuánto vale a t igual a cero. No hay mucho misterio. Y lo que podemos tener también es en soluciones. Esta en algún momento vamos a hacerla porque es interesante. Esta nunca la hice y la voy a hacer para ustedes. Es qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, una región redonda o con regiones distintas, una ecuación de onda que se propaga, algo que se propaga con ciertas condiciones de contorno. La ecuación de onda vale acá adentro, vale acá adentro, y acá empiezan a aparecer soluciones muy raras. Si uno tiene ¿cómo se llama? Una sección circular y acá hay ondas propagándose, empiezan a aparecer modos normales, que son los que se llaman modos normales de oscilación de una membrana, que tienen que ver con funciones de Bessel, funciones raras, y simplemente por el cambiar la geometría. Esto es muy interesante. Las soluciones de acá son realmente muy interesantes, pero fíjese que tienen la misma información de antes. Tengo la posición inicial, es decir, cómo está a t igual a cero, y la velocidad inicial, es decir, cómo se está moviendo a t igual a cero, más las condiciones de contorno, es decir, cómo tengo agarrado el borde. En general, lo que uno tiene es, si es una membrana, qué sé yo, de un tambor, lo que se tiene es que la función en el borde vale cero porque no se mueve, entonces la función vale cero. O hay, no sé, un extremo libre o cosas parecidas. Pero otra vez, tenemos las condiciones necesarias para resolverlo. Así que esos fueron los ejemplos que me llevó más tiempo del que suponía. Así que espero que se haya entendido y voy a dejar de grabar. Stop. ¿Cómo va? ¿Cómo dejo de grabar? Stop recording.